¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Buenos días, José. Buenos días, Anaís. Bueno, ¿qué tal, Yadira? Buenos días. San Paul, buenos días. Mm, Bien, vamos. Andrea, buenos días. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Rosa, buenos días. Bien. Erika, ¿cómo estás? Buenos días. El tema que vamos a estudiar en esta semana es cuadriláteros. Solamente cuadriláteros. Tenemos cierta, digamos, solvencia, ¿no? En el tiempo para poder desarrollarlo con toda tranquilidad. Eh, Esta figura se divide en tres partes, lo vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Primera parte, la definición, ¿no? Un cuadrilátero es un polígono particular, un polígono que tiene cuatro lados. Como lo hemos visto antes, hay polígonos convexos y polígonos cóncavos. Bueno, igual los cuadriláteros son convexos y también son cóncavos. Y como lo comentamos en esta ocasión, más nos vamos a centrar en los cuadriláteros convexos, ¿ya? En los cuadriláteros convexos, en todos los cuadriláteros convexos, la suma de las medidas de los ángulos siempre nos da 360 grados. En cambio, en el cuadrilátero cóncavo, a lo más lo que podríamos decir es que este ángulo X, si esto mide alfa, si esto mide beta, y si esto mide teta, se logra comprobar que X resulta ser igual a alfa más beta más teta. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Entonces, para nosotros, lo nuevo, entre comillas, es que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero convexo es 360. Un ejemplo. Un ejemplo. Digamos, tienes aquí una figura más o menos así. Estos dos ángulos miden iguales, alfa, alfa. Este ángulo mide igual con todo este ángulo, ¿ya? Este ángulo mide 80 grados, entonces ¿cuánto mide este ángulo? A, B, C, D. ¿Sí? Para el convexo. Y para el no convexo podríamos tomar este ejemplo, ¿no? Mira. Este ángulo mide alfa, esto mide alfa más 20. ¿Ya? Trazo por aquí una bisectriz y por aquí otra bisectriz. X. ¿Cuánto vale X? Ya. La primera, Lucero, ¿cómo está? Buenos días. Abril, buenos días. Adriana, buenos días. ¿Cuánto sale en la primera? 40, Jessica, gracias. Mira, en la primera, claro, lo pueden hacer así, ¿no? Dices, nosotros ya sabemos en este triángulo que la suma de los ángulos nos tiene que dar 180. Eso ya lo sabemos, ¿no? X más alfa más beta me debe dar 180 grados. Lo cual quiere decir que si yo quiero hallar X, primero debo hallar alfa más beta. Ahora, ¿cómo hallo alfa más beta? Lo nuevo, entre comillas, para nosotros es
que este ángulo, el y el, que son los ángulos internos de ese cuadrilátero convexo, la suma de ellos, 2 alfa más beta más el 80, nos tiene que dar 360. ¿Ya? En borrador sería 2 beta, bueno, 2 alfa más 2 beta igual a, sería ahí 280. Sacando la mitad, alfa más beta es 140 grados. Entonces, esta suma está aquí, 140. Usted lo reemplaza y va a concluir que el valor de x es 40 grados. Listo. Listo. Ya, ahora la segunda. ¿Cuánto sale la segunda? La segunda, jóvenes. Muy bien, Aarón. Muy bien, Jessica. Otra vez, Jessica, ¿no? Muy bien. Mira, la segunda lo podemos resolver así. Estos dos aquí miden iguales, beta, beta. ¿Ya? Acá también. Pero antes de colocar un valor teta, teta, para no llenarnos de variables, reconozcan esta figura, pues, ¿no? Esa figura es un cuadrilátero cóncavo. Entonces, en esa figura, la medida de este ángulo, ya, es igual a x más alfa más beta. Y este ángulo mide lo mismo. ¿Sí? Este ángulo mide x más alfa más beta. ¿Ya? Y para liquidar el problema, se fija en esta otra figura y va a decir, profe, esa es una mariposa. Ahí se cumple que x más alfa más beta debe ser igual a alfa más 20 grados más beta. Estos se cancelan, estos también se cancelan. 2x es igual a 20, x saldría 10. Listo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les dije, hay dos grupos de cuadriláteros convexos y cóncavos. De los dos, nos vamos a centrar más en el cuadrilátero convexo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a clasificar. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Para esto, jóvenes, deben tomar en cuenta lo siguiente. La clasificación es de acuerdo al paralelismo de los lados opuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nosotros reconocemos que dos líneas son o no son paralelas? No es por el ojo, o sea, profe, estas dos líneas son paralelas porque así parece a nuestra vista, ¿de acuerdo? ¿Sí? No, no es por nuestra vista, no, sino es por los teoremas. Por ejemplo, sabemos que si dos rectas son paralelas, L1 y L2 son paralelas, L1 es paralela con L2, entonces al trazar esta recta, este par de ángulos miden iguales. Alfa es igual a beta. ¿Ya? Y viceversa. Si alfa es igual a beta, las líneas son paralelas. Ahora voy a querer que ustedes reinterpreten este resultado de la siguiente manera. ¿Qué pasa si alfa no es igual a beta? Si alfa no es igual a beta, entonces L1 no es paralela con L2. E igual, si las dos rectas no son paralelas, entonces alfa no tiene que ser igual a beta. ¿Se da cuenta? A esto se le llama contrarrecíproco del teorema. El contrarrecíproco del teorema. ¿Ya? Igual, con los ángulos conjugados, L1 y L2, ¿no? Estos dos ángulos se llaman conjugados. Si L1 es paralela con L2, entonces alfa más beta es 180 grados. ¿Ya? Pero si alfa más beta es 180, entonces las líneas son paralelas. Las líneas son paralelas. ¿Y qué sucede si alfa más beta no es 180? Entonces las líneas no deben ser paralelas. ¿De acuerdo? Las líneas no son paralelas.
Y si las líneas no son paralelas, la suma no me debe dar 180 grados. ¿Estamos bien, jóvenes? Esto es algo que nos va a ayudar, ¿ah? Para poder clasificar a los cuadriláteros convexos. ¿Por qué? Porque la clasificación de los cuadriláteros convexos se hace a través del paralelismo de los lados opuestos. Ya, mira, dice, ¿qué es un paralelogramo? Es aquel que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Dos pares de lados opuestos paralelos. Tiene una forma como esta, más o menos. Los lados opuestos son paralelos. ¿Ya? Y en todo paralelogramo se cumplen estos tres teoremas. Los lados opuestos son congruentes. Si un lado mide A, el opuesto también. Si un lado mide B, su opuesto también. Claro, eso tenemos que demostrarlo, pues. O sea, eso tenemos que demostrarlo. Eso tenemos que demostrarlo. Mira, piensa aquí un paralelogramo. ¿Ya? Un paralelogramo. Y usted quiere saber por qué si esto mide B, el otro también mide B. Ya, dices, trazo esta diagonal del paralelogramo. Si este ángulo mide alfa, eso también, porque los lados opuestos son paralelas. Si este ángulo mide teta, este ángulo también, porque los lados opuestos son paralelos. Son paralelos. Este triángulo tiene alfa bolitas teta. Y este otro triángulo también tiene alfa bolitas teta. Entonces, aquí hay una congruencia que es ángulo, lado, ángulo. De esa congruencia, si a teta le corresponde B, aquí a teta también le corresponde B. Si a alfa le corresponde A, en el otro a alfa también le corresponde A. Los lados opuestos son congruentes. Ahí está. Listo. Segundo teorema. Los ángulos opuestos son congruentes. Eso también ya lo tienes. ¿Por qué? Porque este ángulo mide alfa más teta y ese otro también mide alfa más teta. ¿Se da cuenta? Los ángulos opuestos son congruentes. Ya, obviamente, también debe ocurrir que este ángulo mide igual con su opuesto que está por acá. Los ángulos opuestos miden iguales. ¿Ya? Tercero, las diagonales se bisecan. Las diagonales se bisecan. Ya, las diagonales se bisecan. O sea, cuando ustedes en un paralelogramo van a trazar las dos diagonales, ya, este punto viene a ser el punto medio de ambas diagonales, porque dice eso, ¿no? Las diagonales se bisecan. ¿Por qué? Porque si este ángulo mide alfa, él también, repito, porque los lados opuestos miden iguales. Si este ángulo mide beta, eso también. ¿Por qué? Porque los lados opuestos son paralelas. Y luego digo, este lado mide igual con él. Entonces, este triángulo y este otro también son congruentes por la congruencia ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, este lado mide igual con él y este lado mide igual con él. Por la congruencia. Y ahí usted dice las diagonales se bisecan. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Todo bien? Miren, estamos estudiando los teoremas asociados a los paralelogramos. ¿Qué les dije que se tiene que hacer con los teoremas? Ya, está bien un ratito, Erika, no se preocupe. Ya, a ver. Pregunto, ¿qué debemos hacer con los teoremas? ¿De acuerdo? Le dije cuatro cosas. Ahí está, ahí está. Profe, una pregunta, ¿por qué en el 2 de esta diapositiva los dos ángulos eran iguales de x más alfa más beta? Discúlpame. ¿Por qué esos Ya, dos ya, ángulos? la demostración. No, del anterior. Ya, De la que esa, estaba en la diapositiva, es esa. esa. Sí, Ya, ya, ¿por qué? O sea, lo de acá. sí, ¿por qué era igual al otro ángulo? Ah, porque es un boomerang.
Esto mide X, esto mide beta y esto acá mide alfa. Este ángulo, por este teorema, es la suma de los tres, ¿no? Y aquí se había trazado una bisectriz. Eso era parte del dato, Ah, ya, gracias, profe. ¿no? Nada más. Ya está. Bien. Ahora en el otro. Les preguntaba, ¿qué les dije? ¿Qué debemos hacer con los teoremas? ¿De acuerdo? Que les he pedido que hagan con los teoremas. Estamos bien, Aarón y también Erika con la presentación anterior, ¿no? Ya está, ¿no? Ya, muy bien, gracias, Aarón. Gracias, Erika. Ya, ahora, con la pregunta que acabo de hacer, ¿qué nos falta hacer o qué tenemos que hacer con los teoremas? ¿Se acuerda? A ver, por si es que se han olvidado. Con todos los teoremas, lo que se tiene que hacer es, primero, entenderlos, ¿no? Segundo, demostrarlos. Tercero, buscar variantes. Cuarto, saber cuándo usarlo. O sea, no es tan que solamente yo entienda o memorice el teorema. ¿Sí? Hay que demostrarlos, hay que buscar variantes y hay que saber cuándo usarlos. ¿De acuerdo? Recién he hecho dos cosas, ¿ah? Recién hice dos cosas. Variantes, mira. También les comenté, una de las variantes más frecuentes es el recíproco del teorema. O sea, los teoremas dicen P entonces Q. Tú vas a decirte, ¿qué pasa si yo digo Q entonces P? ¿Será verdad o será falso? Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer con los teoremas. ¿De acuerdo? Eso es para buscar variantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un cuadrilátero tú sabes que este lado mide A, este lado mide A, este lado mide B y este también? ¿Este cuadrilátero será un paralelogramo? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Eso es un paralelogramo? Dime, ¿eso será un paralelogramo? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Mm? Vamos, no veo que se mueva el chat. ¿Qué dicen? ¿Es o no es un paralelogramo? ¿Mm? Gracias, Andrea, por la respuesta. ¿Alguien más? Muy bien, Ani. Ya. Muy bien, Aarón, Andrea, mire. Profesor, pero si tienes una diagonal y haces dos triángulos, se va a hacer congruencia y los ángulos parecería que sí es un paralelo. Claro, trazo una diagonal y los triángulos serían congruentes por la congruencia lado, lado, lado. Y a partir de ahí se demuestra que sí son paralelas, porque si esto mide alfa frente a B, frente a B esto mide alfa. O sea que ellas dos son paralelas. Y lo mismo se demuestra con el otro par de lados. O sea, es cierto que si los lados opuestos son paralelas, eso es un paralelogramo. Por eso les pido siempre que busquen variantes. Ya, ojo, también va a ocurrir. Si usted encuentra un paralelogramo donde los ángulos opuestos miden iguales, ya tarea para ustedes, demuestre que esto es un paralelogramo. Si usted encuentra un cuadrilátero donde las diagonales se bisecan, ¿ya? Eso quiere decir que el cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Estamos? ¿Ya? De todos esos casos hay un caso especial. Lo voy a colocar aquí. Observación. Observación. Si usted encuentra un cuadrilátero, ¿ya? ABCD. Estoy exagerando. Ya, mejor lo voy a dibujar para que no lo vean tan mal. ABCD. Donde usted sabe que BC es paralela con AD
Y además, también sabes que BC mide igual con AD. Estos dos son paralelas y congruentes. Entonces, ABCD es un paralelogramo. Paralelogramo. Es la mejor variante que usted va a encontrar. ¿De acuerdo? Es la mejor variante. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer también? Aparte de buscar variantes, lo que les interesa a ustedes es saber cuándo usarlo. Eso lo dejo con esto que se llama sugerencia. Primera sugerencia. Mire, va a ser frecuente a partir de ahora tener un paralelogramo con una diagonal. ¿Ya? Si ustedes tienen un paralelogramo con una diagonal, lo primero que deben hacer es ver si esa diagonal sirve de algo. Observar qué otras cosas se puede conseguir a partir de esa diagonal. Y si ve que no le sirve para más nada, pues dice, profe, tengo esa diagonal, trazo la otra diagonal. Y aprovecharíamos que ellas se bisecan. Eso va a ayudar en el problema. ¿De acuerdo? Eso va a ayudar bastante, ¿eh? Segundo, si ustedes tienen dos líneas paralelas, ¿ya? Dos líneas paralelas, y la longitud de un segmento comprendido entre ellos. Digamos que esto mide A. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Coger un punto por aquí. No, no es que usted va a ubicar un punto. No, no, eso lo dije mal. En el problema va a haber uno o quizás dos puntos ya dados. O sea, usted no los va a buscar. Los puntos ya van a estar. Entonces, ustedes lo que van a hacer simplemente es decidir si trazar una paralela por A o por B. Trazar una paralela a esa línea. ¿Por qué vas a trazar la paralela? Porque esto al final sería un paralelogramo. Y si esto mide A, el otro también. Y si esto mide B, el otro también. ¿De acuerdo? Son los casos más frecuentes donde ustedes van a utilizar o va a aprovechar la presencia de los paralelogramos. ¿Sí? Un ejemplo. Un ejemplo. Tienes por aquí un paralelogramo. ¿Ya? Un paralelogramo. Trazas esta línea. A ver un ratito. Luego esta otra. Los dos miden iguales. Ya. Esto mide 10. Esto mide 4. ¿Cuánto mide esta línea? Ojo, ABCD es un paralelogramo. ¿Cuánto mide AQ? Ya te doy un par de minutos. Ujú. Ujú. Ajá, Kennedy. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, Aarón. Muy bien, Yadira. Ja, listo, listo. Y sí, sí, tienen razón, tienen razón. Ya, ustedes dicen lo siguiente, ¿no? Como ABCD es un paralelogramo, y acá tenemos una diagonal que mide 10, entonces la mejor manera de aprovechar esto es trazando la otra diagonal. ¿De acuerdo? No es que tú seas adivino, no, no es eso, ¿no? Tienes una sugerencia previa, ¿de acuerdo? Confías en la sugerencia, dices, profe, acá 5, acá también 5, y estos dos miden iguales. Estos dos miden iguales. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aquí en este triángulo, punto medio, esa línea es base media,
Por lo tanto, X debe ser el doble de 9, ¿no? Y eso vendría a ser 18. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es aprenderse, ¿no? Las nuevas situaciones, los nuevos nombres, las nuevas sugerencias. Porque los trazos, repito, no son alucinados, no son hechos de casualidad, de suerte, de la nada, no, no. Tienes que tomar en cuenta la sugerencia que les estoy enseñando. ¿Estamos bien? Voy a continuar. Profe, Dime, ¿podría repetir? Me perdí después de que trazó la diagonal. ya, ya, no te preocupes, Eduardo. Mira, lo que hice fue lo siguiente. Al trazar la diagonal, como esto medía 10, todo esto medía 10, y las diagonales se bisecan, cada parte 5, 5, y estas dos partes miden iguales, ¿ya? Ahora, te concentras en el triángulo ACQ. Triángulo ACQ. En ese triángulo, ya, este segmento OP, el segmento OP es una base media. OP es una base media. Como es una base media, ¿sí? ¿Por qué? Porque P es punto medio y O también, pues es punto medio, de los lados AC y CQ respectivamente. Entonces, este lado X, por base media, es el doble de la base media, que en total 5 más 4 me da 9. Es por eso que el valor de X sería 18. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, ya, Eduardo, muy bien, muy bien. Listo. Voy a continuar. ¿Qué sigue? Tenemos la definición, los teoremas, tipos de paralelogramos. Tipos de paralelogramos. A ver, haga la captura aquí correspondiente. Ya, listo. Tipos. El romboide es el paralelogramo común y corriente. Aquí podemos decir todo lo mencionado anteriormente. Los ángulos opuestos miden iguales. Los lados opuestos miden iguales. Y también las diagonales se bisecan, ¿no? Las diagonales se bisecan. Ya lo hemos dicho anteriormente. El rectángulo es un paralelogramo que tiene todos los ángulos de igual medida. Los lados consecutivos no necesariamente miden iguales. Como lo puede ver, hay un lado más largo que otro. Esa es la característica del rectángulo. Y como un rectángulo es un paralelogramo, ahí se cumple lo dicho pues anteriormente. Solo que aquí hay una particularidad. ¿Cuál es? Que en este caso las dos diagonales miden iguales. ¿Sí? Las dos diagonales miden iguales. En cambio, en el romboide, por ejemplo, una diagonal es más pequeña que otra. Pero en el rectángulo eso no ocurre. Las dos diagonales miden iguales. ¿De acuerdo? Las dos diagonales miden iguales. A ver, ¿qué podemos hacer? Un ejemplo. Ya, vamos a ver un ejemplo. Ya. Me imagino que va a querer un ejemplo de rectángulo, ¿no? Mm, A ver.
Ya, esta línea mide 12. Entonces, ¿cuánto mide MN? ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide MN? ¿Cuánto mide MN? Ya, ojo, BD mide 12, ¿ah? BD mide 12. Muy bien. A ver, ¿alguien por ahí? Ujú. Ya, mire, lo voy a resolver, ¿ya? Esto mide B, lo de acá también mide B, ¿no? Y muy claramente esto de aquí es un rectángulo. Por ser un rectángulo, los lados opuestos también miden iguales. Esto de acá va a medir 2B. ¿Ya? Consulta, jóvenes, ¿qué les sugerí? ¿Qué les sugerí en este caso? Un triángulo, rectángulo, y tú conoces la hipotenusa. ¿Qué se debe trazar ahí? Díganme, ¿qué es lo que se debe trazar allí? ¿Mm? ¿Qué se debe trazar? ¿Mm? Vamos, joven, ¿no me escuchó? Altura. No. Sí lo hemos comentado y lo hemos aplicado varias veces, ¿ah? Les había dicho aquí la mediana, trace la mediana. ¿Por qué? Porque esto mide 6, pues la mediana mide 6. Ya, mire, ¿qué vas a hacer entonces? Trazar la mediana, más o menos por acá. Sí, esta mediana va a medir 6. Queremos hallar esto, ¿ah? No se olvide. Traza usted la mediana, porque esto va a medir 6. Ahora, el otro trazo es esta línea. Esta línea, para este triángulo BCD, esa línea, repito, para este triángulo es la base media, mide B. Y ahora observe esto. Digamos, LN mide igual que a M.
Y además LN es paralela con AM. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esa figura? ¿Qué es ALNM? Romboide. Por lo tanto, los lados opuestos miden iguales, ¿no? Por lo tanto, X saldría 6. Nada más. Nada más. Gracias. Todo claro, ¿no? Sí, profesor. Gracias, Aileen. Ya, voy a continuar, ¿sí? Con la siguiente presentación. Mm, ya. Rombo. Un rombo es también un paralelogramo donde todos los lados miden iguales. ¿Sí? Los ángulos opuestos también miden iguales. Pero tiene su particularidad. ¿Qué sucede? Al trazar las diagonales, esas diagonales son perpendiculares. O sea, muy aparte de que las diagonales se bisecan, eso ya lo sabíamos, las diagonales son perpendiculares. ¿De acuerdo? Y en un cuadrado, donde todos los lados y los ángulos miden iguales, ¿de acuerdo? ¿Qué es un cuadrado? Aquel paralelogramo que tiene todos los lados congruentes y los ángulos también congruentes. O sea, es algo como el rombo, porque el rombo tiene todos los lados congruentes, y también es algo como el rectángulo, porque en el rectángulo todos los ángulos son congruentes. Entonces, en el cuadrado se cumplen las dos cosas. ¿En qué sentido las dos cosas? Las diagonales miden iguales, y las diagonales son perpendiculares. Ahí está. Las diagonales son perpendiculares porque se comportan como rombo, y las diagonales miden iguales porque se comportan como rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, antes de seguir, aquí hay algo que se me estaba pasando y no debió haber pasado, no debió haber sucedido. ¿Cómo ustedes? A ver, mira, tienes un rombo. Lo primero que quiero que sepan, ¿no? Es la definición de rombo. Todos los lados miden iguales. Y de ahí ustedes deben explorar. Por ejemplo, si ustedes trazan la diagonal, pueden decir que este ángulo mide igual con él. ¿Ya? Y como estos lados son paralelos, este ángulo también mide alfa. Entonces este otro ángulo también mide alfa. ¿Ya? Pues quiero que, escuche, quiero que lea este dibujo. ¿Cómo lees este dibujo? ¿Qué es lo que observas en ese dibujo? Dilo en el chat o usa el micrófono, como gustes. Quiero que leas ese dibujo. ¿Mm? Una bisectriz. Ya. ¿Qué más? ¿O alguien más? ¿Mm? Jóvenes, este tema de cuadrilátero es muy importante, no solo por los nuevos teoremas, las nuevas situaciones, sino también por una cuestión emocional. Este tema es como un punto de inflexión en el curso de geometría. ¿En qué sentido? Mira, un punto de inflexión es, ¿no? O sea, tienes una curva que sube y de pronto puede subir más rápidamente. Y el punto donde empieza a hacer ese giro, ¿sí? Se le llama punto de inflexión. Porque a veces hay unas curvas que suben y luego empiezan a bajar. En este caso, el punto se llama punto máximo. O si la curva baja y luego empieza a subir, a este punto se le llama donde empieza a subir, punto mínimo. ¿Ya? Pero los puntos de inflexión hacen ese cambio repentino. Sube, pero sube más rápido. Ya, justo en ese punto se encuentra cuadrilátero.
Antes de cuadrilátero está congruencia, aplicaciones, los triángulos, los ángulos, los segmentos. ¿De acuerdo? Y aquí mucha gente se ha estancado en congruencia de triángulos y en las aplicaciones de la congruencia. ¿De acuerdo? Después de cuadrilátero viene circunferencia, viene puntos notables, viene semejanza de triángulo, viene relaciones métricas, viene el tema de áreas. ¿Qué sucede? La mayoría se estanca aquí, llega hasta aquí. ¿Por qué? Porque le costó mucho entender la congruencia de triángulos, los trazos, todas esas cosas, el teorema de la bisectriz y de la mediatriz, que cuando llega a cuadrilátero ya está muy contaminado de triángulo y empieza a ver a cuadriláteros como triángulos. O sea, uno diría, y yo sé que más de 10 estudiantes lo han pensado así, cuando yo le dije, lea el dibujo, muchos han dicho, profe, ahí hay 2 triángulos isósceles. ¿Cierto? Muchos han dicho, ahí hay 2 triángulos isósceles. Ah, pero hay uno que justamente lo mencionó, dijo, profe, ahí hay una bisectriz. Claro, pero lo que quiero que hagan es que todo esto ahora se lea, pero en versión cuadrilátero. En versión cuadrilátero, ustedes dirían, profe, en todo rombo, una diagonal biseca los ángulos. O sea, quiero que use el lenguaje del tema. Porque si no lo hace, lo que vas a estar haciendo es decirlo todo en un lenguaje pasado, viviendo en el pasado, y no vas a querer mirar para adelante. ¿De acuerdo? O sea, tiene su ventaja y su desventaja, pues. ¿Desventaja en qué sentido, no? Experiencia personal, jóvenes, les puedo decir, a mí me fue fatal cuando estudiaba este tema. Cuando estudiaba las aplicaciones de congruencia, peor todavía, yo ya me sentía perdido. Sentía que no entendía y me frustraba mucho que otros compañeros podían resolver problemas, trazaban las líneas como si nada, y yo me decía, ¿cuándo voy a aprender a hacer esas cosas? Y cuando estamos al tema de cuadriláteros, seguían los trazos. Y sentía que me estaba perdiendo, que ya el ciclo lo había perdido. Pero, sé, un poco de terquedad, empecé a estudiar el tema de circunferencia, ahí fue que recobré una gran confianza en mí y vi que podía entender el curso. Sí, en realidad empecé por circunferencia. Luego vinieron los puntos notables, que no fueron nada complicados, porque ya había aprendido bastante en circunferencia. Luego vino con semejanza de triángulos y comprendí que esta teoría podía reemplazar la congruencia. Con la teoría de semejanza pude entender las relaciones métricas. Luego me di cuenta que las áreas simplemente eran fórmulas. O sea, yo tenía que superar esta etapa, ese punto. Cuando vino el examen de admisión, en esos años, en el año 90, el examen fue en julio. Yo di el examen e ingresé. En cambio, mis amigos, que eran unos monstruos en congruencia, no ingresaron. ¿Por qué? Porque se habían hecho máster, pues, en congruencia, y no vino ningún problema de congruencia en esa ocasión. Vino una de áreas, una de segmentos, una de sólidos. Dos de áreas. Y hasta ahora lo recuerdo. Uno de ellos era un triángulo rectángulo, se trazaba esta circunferencia, MN, y para fastidiar había R. Hay el área de la región triangular. El otro problema fue las alturas de un triángulo miden 12, 15 y 20. Hay el área de la región triangular. Las alturas 12, 15 y 20. Fueron los dos problemas de área que vimos. Y los dos los he resuelto, ¿ah? Los dos los he resuelto en ese momento. Pero mis colegas eran mis estudiantes, mis compañeros, eran unos monstruos en congruencia y no vino congruencia. No vino, yo ingresé y ellos no ingresaron. Así que ese tema de cuadrilátero, repito, es importante y es momento de decirlo. Lo que tienes que hacer es aprender a usar el lenguaje del tema. No estar usando el lenguaje de todo en forma de triángulo. Sí se puede, eso es cierto, sí se puede, pero a la larga te va a generar ciertas limitaciones que no son convenientes.
es igual en trigonometría. Un profesor principiante, ¿qué les dice en trigonometría? Si no sabes las identidades, pásalo todo a seno y coseno. ¿Cierto? ¿Te han dicho eso o no? Dime, ¿te dijeron eso o no en trigonometría? Hey, hello, ¿me estoy hablando solo? No, profesor, estamos acá. Gracias, Aileen. Pero generalmente esa es la sugerencia que deja un profesor en trigonometría. Que sí es buena sugerencia cuando usted solo está estudiando las identidades. Pero ¿qué pasa cuando avanza con el tema? Vienen las funciones. Luego, ¿qué más viene? Vienen las CT, viene después ecuaciones trigonométricas que suele venir. Viene resoluciones de triángulos. Entonces, ahí esa sugerencia no ayuda mucho, sobre todo para ecuaciones trigonométricas. Eh, entonces, esa sugerencia es buena, pero para el momento. Lo mismo ocurre en geometría, ¿no? Lo mismo ocurre en geometría. Eso de pasarlo todo a triángulos es bueno cuando estamos en congruencia, pero geometría no es solamente esa parte, pues. Van a darse cuenta más adelante que cuando estás en semejanza, la teoría de semejanza te va a ayudar a comprender mejor la congruencia. Y te vas a dar cuenta que no es necesario congruencia. Me basta con la semejanza. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Mariela. Gracias. Y es verdad, yo le digo porque es lo que ha pasado, ¿va? O sea, a veces yo me decía, creo que no debía haber ingresado, pero después, con el tiempo, me di cuenta que yo sí merecía ingresar porque estaba preparado mejor emocionalmente, más que mis compañeros, porque se volvieron monstruos en congruencia, en trazos. Cuando después revisé mis cuadernos de la academia, veía que mis compañeros, ahí tenía sus anotaciones, resolvían los problemas con 8 o 6 trazos alucinantes. Y ya yo con más paciencia, repasándolo, veía que lo resolvía con 2 o 3 trazos. Lo resolvía más rápido. ¿Mm? O sea, la mala idea de que mientras más trazos mejor, no, eso es muy malo. Y yo les enseño de esa manera. Tal cual lo aprendí, ¿no? En la época de estudiante, así les enseño. O sea, les enseño cómo hubiese querido que mi profe me enseñe. ¿Ya? Bien. Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Mm, Esto es un rombo. ¿Ya? Esto es un rombo. A ver, vamos a aclarar las cosas, ¿ya? ABCD es un cuadrado. ABCD es un cuadrado. Y PCQT es un rombo. ¿Cuánto mide este ángulo entonces? ¿Ya? ¿Cuánto vale X? Mm, ¿Cuánto vale X? Mm, Profesor, ¿puede repetir qué datos da el problema? ABCD es un cuadrado. Voy a escribirlo mejor, ¿no? ABCD cuadrado y PCQT rombo. ¿Cuánto vale X? Mm,
Mm, muy bien, Mariela, muy bien, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, vamos por ese problema. Ya, en un rombo, como les había mencionado antes, eh, debo aprovechar primero la presencia de esta diagonal. Entonces, claro, aparte que sabemos que todos los lados miden iguales, ¿sí? Hay que aprovechar esa diagonal. Este ángulo mide igual con él, porque en un rombo una diagonal biseca los ángulos, ¿de acuerdo? Una diagonal biseca los ángulos. Hay que decirlo así, en versión paralelogramo, en versión del tema que se está estudiando. Es el cambio de actitud que quiero que tengan. Este ángulo mide igual con él, porque los ángulos opuestos en un paralelogramo miden iguales. ¿Qué más? Mira, aquí por compromiso le pongo serrucho, y aquí verías serrucho alfa bolita. Acá está serrucho alfa bolita. Entonces, si yo trazo la otra línea, genero dos cosas. ¿Qué genero? Mira, lo primero es que estaría consiguiendo un triángulo congruente con este triángulo. Claro, el triángulo AQC es congruente con el triángulo AQT. La congruencia es lado, ángulo, lado. ¿Ya? Pero por otro lado, usted debe decirse, profe, esta es la diagonal del cuadrado. Y en un cuadrado, también, pues, esta diagonal la biseca. 45 grados, 45 grados. Eso hay que indicarlo acá. Estos ángulos cada uno mide 45 grados. Y por la congruencia, este ángulo mide igual con él. O sea, X más teta tiene que ser igual a 45 grados más teta. Se cancelan estos valores y el valor de X resulta ser igual a 45 grados. Listo. ¿Ya? 45 grados. Muy bien. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Algo que repetir? Ya no te preocupes. Muy bien. Claro, Yadira, Agnes, Mariela, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? Captura de esto, por favor. Y si hay algo que repetir, lo hago. Ahora retrocedo ya, no te preocupes. Ya, voy a retroceder. Ahí está, ya. Profe, una Dígame, pregunta en este ejercicio de la diapositiva de ahora. ¿Por dime. qué LN y AM eran iguales? Porque mira, por dato M era punto medio, ¿no? Eso mide B, esto mide B. Entonces, por ser A, B, C, Q un rectángulo, el lado opuesto mide 2B. Ya hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, profe. Después, ahí debe notar que hay un triángulo que está más o menos así, que es el triángulo BCD. N es el punto medio, porque eso fue dato. Y L también es punto medio, es lo que habíamos ubicado hace un ratito. Y esta es la base media. Como esto mide 2B, pues por base media eso mide B. ¿Sí? Por base media. Justamente por base media, esta línea es paralela con ella y miden iguales. Ahí está. Miden iguales y son paralelas. Entonces, esta figura es un paralelogramo. ¿Sí? ¿Por qué dijo que eran paralelas? Es que como es base media, esta línea es paralela con ella, por ser base media. ¿Ya? Y por ser un rectángulo, esta línea es paralela con ella, porque ahí hay un rectángulo. Entonces se concluye que estas dos son paralelas al final. Paralelas y del mismo tamaño. Por eso es un paralelogramo. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Ya.
Muy bien, eso es todo lo que uno debe saber con los paralelogramos. Ahora pasamos al otro grupo, los trapecios. Ya hizo captura de esto, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Trapecios. Dice, ojo, dice, solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Solo tiene un par de lados opuestos paralelos. Esos lados paralelos se llaman bases. Y siempre, ojo, siempre que tengan solamente un par de lados paralelos, esos lados paralelos van a tener longitudes diferentes. La más pequeña, siempre, repito, van a tener longitudes diferentes. No pueden tener, jamás pueden tener longitudes iguales. Porque es justo lo que preguntó su compañera hace un rato. Mira, si fueran de longitudes iguales, esto sería un paralelogramo. Y por lo tanto, este lado y el otro serían paralelas. Contradice la definición de trapecio, ¿no? Es por eso que en un trapecio solo hay un par de lados paralelos y tienen longitudes diferentes. Eso no lo dice la definición. Eso se deduce a partir de la definición. La más pequeña base menor y la otra base mayor. ¿Ya? Luego se traza una altura, una perpendicular a las bases, esa línea se llama altura. ¿Ya? A ver, ahí hay un detalle, aquí un detalle. En un trapecio, jóvenes, una altura, ¿ya? Es una línea perpendicular a las bases, comprendida entre las bases. O sea, esto es una altura, esto también es una altura, eso también es una altura, esto también es una altura del trapecio. O sea, profesor, ¿un trapecio tiene infinitas alturas? Claro que sí, claro que sí. Ah, pero todas las alturas miden iguales. ¿Se da cuenta de esta situación? Tiene varias alturas, pero todas las alturas miden iguales. ¿Sí? Y nosotros vamos a sacar provecho de esa situación. ¿Cuál? De que tiene varias alturas, pero todas son iguales. Todas son iguales, ¿no? Esa frase es un poco conocida y te voy a dar aquí como sugerencia. Sugerencia, ¿no? Si tú en un trapecio tienes una altura, ¿qué debes hacer para aprovechar la presencia de esa altura? Trazar por lo menos otra altura. Puede ser esta, que es la que tiene la primera opción, o puede ser esta otra. ¿De acuerdo? ¿Sí? O puede ser esta otra. Ya, repito, pero la idea es si tienes una altura, trace otra altura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esas alturas van a medir iguales. Por ejemplo, vamos a ver. Esto fue examen de admisión a San Marcos, ¿ah? Estos dos miden iguales, 90 grados. Estos de acá también miden iguales. ¿Ya? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Ya? ¿Cuánto mide este ángulo? Mm. Mm. Mm.
Nayeli, un ratito sí, voy a retroceder. Me parece que sí, se te fue el internet, me parece, ¿no? A ver, ahí está. Ujú, ya, ya, Nayeli. Bien. Estamos viendo, Nayeli. La anterior, pero sí había. Muy bien, Kennedy. A ver, vamos a ver, Nayeli, a ver, anterior a esto, ¿no? Ahí está, Nayeli. Bien. Mm, ya, mire. Como hemos aprendido en la parte de congruencia de triángulos, tengo un triángulo isósceles. Tengo información de la base. El trazo más adecuado es la altura relativa a la base. H. Esto mide B y lo de acá también mide B. Por lo tanto, esto debe medir 2B. Ahora, con la teoría presentada en esta clase, eso que usted ve ahí es un trapecio. Es un trapecio rectángulo, donde esta línea BH es una altura. ¿Sí? ¿Cuál fue la sugerencia? Tienes una altura, trace otra, pues. Trace otra altura. Esto va a medir B. ¿Sí? Eso va a medir B. ¿Y qué ocurre ahora? Este triángulo es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el doble de ese cateto. Cuando eso ocurre, el valor de X viene a ser 30 grados. Sí, creo que ya lo habían dicho, ¿no? Ya lo habían dicho. ¿De acuerdo? Muy bien, Yadira, Aarón, Andrea, Kennedy, ¿no? Que fue el primero. ¿Ya? ¿Todo bien, no? Todo bien. Ya. Sigamos entonces. Bien, ahora que vamos a hablar de los trapecios, igual que con los paralelogramos. Teoremas y la clasificación. Clasificación. Hay dos tipos de trapecios. El trapecio escaleno, cuando los lados laterales son diferentes, y el trapecio isósceles, cuando los lados laterales, los lados que no son paralelos, miden iguales. Trapecio isósceles. ¿Ya? Hay un caso especial en este trapecio. Las diagonales en todo trapecio isósceles miden iguales. ¿De acuerdo? Las diagonales miden iguales. De hecho, que sería curioso demostrar, ¿no? ¿Por qué en un trapecio isósceles las diagonales miden iguales? Mira, trazas esta diagonal y luego esta otra, ¿no? Por definición, este lado mide igual con él. Si aquí el ángulo mide alfa, este ángulo también mide alfa, propiedad del trapecio isósceles. Este ángulo sería el suplemento de alfa. Y este ángulo también sería el suplemento de alfa, dos rayitas. ¿Qué sucede? Este triángulo tiene bolita, suplemento, dos rayitas. ¿Ya? Y este otro triángulo también tiene dos rayitas,
el suplemento y bolita. O sea, esos dos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Por lo tanto, este lado A y este lado B me dirían iguales. A es igual a B. ¿Sí? Ahora, yendo un poquito más allá de lo evidente, este punto donde se intersectan las diagonales hace que esta partecita mide igual con ella. Y esta otra partecita mide igual con ella. En el fondo estoy diciendo lo mismo, ¿ah? Estoy diciendo que AC es igual a BD, pero además estoy dándoles esa sugerencia, ese detalle, ¿ya? Pero lo que más importa, jóvenes, lo que más importa es que las diagonales en un trapecio isósceles miden iguales. ¿De acuerdo? Las diagonales miden iguales. Ya. También hay un trapecio rectángulo donde un lado también es una altura. ¿Sí? Un lado es una altura. A este trapecio se le llama trapecio rectángulo. No está dentro de la clasificación. Esto es un caso particular de los trapecios escalenos, ya que este lado AB con el lado CD miden diferentes. Nunca van a medir iguales. Es un trapecio escaleno. O sea, hay dos tipos de trapecios, los escalenos y los isósceles. ¿Ya? De los dos, el más interesante es el trapecio isósceles. Pero dentro de los trapecios escalenos hay uno muy especial, que es el trapecio rectángulo. ¿Estamos bien aquí, jóvenes? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Estamos bien, ¿no? ¿Ya? ¿Quieren un ejemplo o no quieren un ejemplo? ¿Mm? Ya. Vamos por un ejemplo. A ver, un ejemplo. Que sea digno de ustedes, pues, ¿no? Ya, mira, este es un trapecio isósceles, ¿ya? Es un trapecio isósceles. Mm, ya, ahora, ¿qué te pongo? ¿Qué les pongo ahora? Trapecio isósceles. Mm, ya, yo trazo esta línea y este ángulo mide 60. ¿Cuánto es la suma? A ver, esto mide 4, esto mide 8, 7. ¿Cuánto mide la diagonal BC? ¿Cuánto mide la diagonal AC? ¿Cuánto mide la diagonal AC? ¿Ya? ¿Cuánto mide la diagonal AC? Así de rápido. Ujú. Ya, entonces creo que voy a proponer otro ejemplo, ¿ya? Pero primero vamos a resolver este. Claro, como el trapecio es isósceles, tomamos en cuenta las diagonales. Queremos saber el tamaño de esta diagonal AC, trazo la otra diagonal. ¿Por qué trazo la otra diagonal? Porque esta parte mide igual con ella. Y esta partecita mide igual con ella. Así que este ángulo mide 60 grados. Y este triángulo sería un triángulo equilátero de lado 7. Esta parte mide 7. Por arriba, repetimos el argumento. Esto mide 60. También esto mide 60. Este triángulo
sería un triángulo equilátero, donde este lado mide 4 y este lado mide 4. Ajá. ¿Cuánto vale la diagonal AC? 11. Ojo, 11. Está bien, ¿no? Estamos bien, ¿no? Ujú. Ya. Creo que con eso está bien, ¿ah? ¿Quieren otro ejemplo? ¿Un ejemplo más? Ujú. Ya, vamos, ya digo. Otro ejemplo. ABCD es un trapecio isósceles, ¿de acuerdo? Esto mide alfa, ya, eso mide alfa, y este ángulo mide 90 menos alfa, ¿de acuerdo? 90 menos alfa. La pregunta sería, a ver, esto mide 37, esto mide 10, ¿cuánto mide BD? ¿Cuánto mide BD? ¿Cuánto mide BD? Y eso para que se reivindiquen, ¿no? ¿Cuánto mide BD? ABCD es un trapecio isósceles, ¿ah? ABCD es un trapecio isósceles. ¿Nada, jóvenes? Ya lo voy a resolver. ¿Quieren más tiempo? Kennedy. Muy bien, muy bien. ¿Cierto, Kennedy? Gracias. Gracias, gracias, Kennedy. Ujú. Claro, ustedes dicen aquí, como el trapecio es isósceles, este ángulo también mide 90 menos alfa. Igual con él, igual con él. Y como esto mide alfa, entonces este ángulo tiene que medir 90. ¿Ya? Y si ese ángulo mide 90 y el trapecio es isósceles, me piden hallar BD, ¿ya? En ese triángulo, 37 grados, esto vale 6. Eso vale 6. ¿Ya? Y como nos pide trazar BD, hallar BD, y sabemos que ABCD es un trapecio isósceles, trapecio isósceles, X es igual a 6, porque las diagonales en un trapecio isósceles son iguales. Las diagonales miden iguales. Listo. Ujú. Listo. Profe, era dato el problema que eran
eran isósceles, ¿no? Trapecio Sí, sí, isósceles. sí, lo había dicho al oído, ¿no? Sí, Ah, trapecios ya. isósceles, sí. No, si no, sin eso no funciona nada, ¿sí? Nada de eso que se ha dicho sería posible, ¿ya? Bien, ahora vamos por la otra parte. Ya sabemos que hay dos tipos de trapecios, escalenos e isósceles. Ahora, teoremas. En todo trapecio, ese segmento de MN se llama base media, o también se le llama mediana. ¿Ya? En algunos libros le dicen mediana, aquí le vamos a llamar base media. Yo le digo cualquiera de los dos, no hay problema. No nos hagamos problema por ello. Esa línea MN tiene dos propiedades. Paralela a las bases y su tamaño es la mitad de las bases, la mitad de la suma de las bases. La mitad de la suma de las bases. Ujú. Sí, la mitad de la suma de las bases. ¿Ya? Bien. ¿Y qué más? Este otro teorema. Cuando se unen los puntos medios de las diagonales, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es también paralelo a las bases y su tamaño es la semidiferencia de las bases. Aquí en realidad habría dos teoremas, ¿no? Este sería el primero y este de acá sería el segundo. Dos teoremas. Ya. Para este teorema, primer teorema, tengo que darte esta sugerencia. Sugerencia. A ver, pregunta. ¿Cuántas bases medias tiene un trapecio? ¿Cuántas bases medias tiene un trapecio? Dilo en el chat, por favor. ¿Cuántas bases medias tiene un trapecio? ¿Mm? ¿Cuántas bases medias tiene un trapecio? Dos bases. Ya, a ver, vamos a ver, Anaís. Y Yadira. Miren, joven, en realidad, un trapecio solo tiene una base media. Y, le, y vamos a sacarle provecho a ello. ¿Ya? Punto medio. Cuando ustedes tienen el punto medio de un lado lateral en un trapecio, jóvenes, su mejor trazo es la base media. No lo piense más. Es igual que en el triángulo, ¿se acuerda? Punto medio de un lado. ¿Qué deben trazar? La mediana no. Se traza la base media. Y se aprovecha que eso es la mitad de él, paralela con ella y todas esas cosas. ¿No? Aquí también, pues. Tienes el punto medio de un lado lateral, trace la base media. Trace la base media. Trace la base media. ¿De acuerdo? Ejemplo. Aquí tienes un trapecio, ¿ya? Un trapecio. Traza esta línea 90 grados. A ver. Y al ubicar el punto medio de este lado, ¿ya? Estos dos ángulos miden iguales. Alfa, alfa. Mejor, mejor, más mejor, más mejor. 10, 10. 10 grados, 10 grados. 4, 14. ¿Cuánto mide esta línea? Ya, no, en este caso no es un trapecio isósceles, ¿ah? No es un trapecio isósceles. Mm.
Mm. Mm. ¿Ya lo tienen? Mm. Ya lo voy a resolver, ¿ya? Miren, les dije, la mejor manera de aprovechar el punto medio de un lado lateral es trazando la base media. Ubico el punto medio en el otro lado y trazo esta línea. ¿Qué gano? Esta línea, por ser base media, es la semisuma de las bases. Esto va a salir 9. ¿Ya? ¿Qué más? Este ángulo mide 80 por diferencias. Esto mide 90, la otra parte mide 10, eso mide 80. Ahora, este ángulo mide 20. ¿Por qué? Claro, porque la base media es paralela con esta base menor. Y como esto mide 20, este ángulo también mide 20. Y luego acá, en ese triángulo, si usted hace la suma de los ángulos, esto saldría 80. Esto mide 80 grados. El triángulo sería isósceles. Y X sale 9. Listo, listo, listo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Ah, muy bien, Aarón. Muy bien, Diego. Yadira. Muy bien, Sandra. Profesor. Dime, ¿todo bien, no? Sí. Ya, gracias. Listo. Pasamos al otro bloque que son los cuadriláteros, que no tienen lados paralelos, los trapezoides. O sea, aquel que no tiene ningún par de lados opuestos paralelos. Ningún par de lados opuestos paralelos. ¿Ya? No tiene nada en particular, no hay nada especial, salvo el trapezoide simétrico. Un trapezoide simétrico es aquel que tiene solamente dos pares de lados consecutivos congruentes. Dos pares de lados consecutivos congruentes. O sea, en este caso, el lado AB congruente con AD y el lado BC congruente con CD. Sí, a eso se le llama trapezoide simétrico.
Ahora, si uno quiere sacarle provecho al dibujo, va a decir, profe, mira, esa diagonal, si le pone serrucho, hace que estos dos triángulos sean congruentes. De la congruencia, este ángulo mide igual con él, y este otro ángulo mide igual con él. Y ahí es donde usted dice, profe, en un trapezoide simétrico, una diagonal biseca los ángulos interiores del trapezoide. Una solamente. En cambio, en el rombo, no lo confunda, cada diagonal, sea esta diagonal, biseca los ángulos, y la otra diagonal también. O sea, cada diagonal en un rombo biseca los ángulos del rombo. En cambio, en el trapezoide simétrico, solamente una diagonal biseca los ángulos del trapezoide. A los ángulos correspondientes, ¿no? Bien. Y si traza la otra diagonal, ojo, una diagonal es perpendicular a la otra en su punto medio. Pero una diagonal, no las dos. Porque si las dos hicieran eso, se convierte en rombo, pues. Y no, pues no es lo mismo un rombo que un trapezoide simétrico. ¿Ya? Listo. Y aquí también van a poder decir, mira, y dejándose guiar, bueno, acá yo aprovecho que las diagonales, esa diagonal biseca los ángulos, esa nada más. Y aquí pueden notar que este ángulo con su ángulo opuesto son congruentes. Ese ángulo con su ángulo opuesto miden iguales. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo se demuestra que en el punto O es perpendicular? Ajá, buena pregunta. Ya lo habíamos hecho, mira. Ya lo habíamos demostrado. Este lado mide igual con él y este lado mide igual con él, ¿no? Si usted traza esta línea, también se llega a afirmar que el triángulo de arriba y el triángulo de abajo son congruentes. Por la congruencia, si esto mide alfa, este también. Si esto mide beta, esto también. Y si trazas la otra diagonal, aquí tendrías un triángulo isósceles, donde esta línea es una bisectriz interior, ¿no? En todo triángulo isósceles, una bisectriz interior es una altura y también es una mediana. ¿De acuerdo? Es una altura y también es una mediana. Listo, listo, listo. ¿Ya? ¿Todo bien? Profesor, muchas gracias. En el ejercicio anterior, ¿podría volver un momento a la diapositiva para tomar la captura? Que retroceda Ver. un ratito, ¿ya? Sí, teacher. Listo. Ahí está. Ahí está. En ese ejercicio, profesor, ¿podría explicar la última parte? Ah, la última parte había dicho, bueno, la clave de esta solución había sido, ¿sí?, que se aproveche, que la mejor manera de aprovechar que M es punto medio es trazando la base media. Traza la base media. Esa base media es la semisuma. A ver, MN la semisuma de 4 y 14. Sale 9. ¿Ya? Este ángulo mide 80 porque hay uno que mide 90 y la otra parte mide 10. Por diferencia esto sale 80. ¿No? ¿Qué más? Y como es paralela, como MN es paralela con la base menor en particular, entonces este ángulo mide igual con todo ese ángulo. La medida del ángulo CMN, eso es igual a 20 grados. 20 grados, esto vale 9. Y ya pues, ya, dices, mire profesor, en este triángulo, la suma de los tres ángulos nos tiene que dar 180. Acá hay 80, acá hay 20, esto tiene que medir 80 para que la suma nos dé 180. Y si es así, el triángulo sería isósceles, es por eso que aquí sale 9.
¿De acuerdo? Ya, Gracias, profesor. ya. Ahora aquí. Estamos con el trapezoide simétrico. Miren, ahí vamos a ver. Esto es un paralelogramo. Un ejemplo, ¿ya? Este es un paralelogramo. ¿Ya? ABCD es un paralelogramo. ABQC es un trapecio isósceles. A ver. ABQC, trapecio isósceles. Trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? Listo. Mm, mm, ¿Ya empiezo o quieren más tiempo? Miren, una manera espectacular de resolver ese problema es usando justamente la teoría. Mira, dices, trapecio isósceles, ya. Este lado mide igual con él. Ah, pero ABCD es un paralelogramo, así que este lado mide igual con él. ¿Qué más? Eh, Paralelogramo. Este lado y su lado opuesto miden iguales, pero acá dice, hey, profe, me dijo que AB, y aquí está, ¿no? ABQC es un trapezoide isósceles. O sea que si yo trazo la otra diagonal, esto es serrucho también. Y mira, ¿qué es, qué es esto? ¿Qué tipo de figura es esto, jóvenes? ¿Qué es eso? Dilo en el chat, por favor. ¿Qué es eso? ¿Trapezoide simétrico? ¿Cierto, Agnes? Claro, es un trapezoide simétrico. Y en todo trapezoide simétrico, las diagonales, ¿sí?
Las diagonales, ¿cierto, André? Las diagonales son perpendiculares, ¿no? Las diagonales son perpendiculares, o sea, x sale 90. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, no es la única manera, y como dije, esa es la forma más espectacular. Otra forma podría ser usando eso, nada más. Mira, mira, mira. Cosas simples. Como el trapecio es un trapecio isósceles, entonces este ángulo mide igual con él. ¿No? Es un trapecio isósceles. Como esta figura es un paralelogramo, el lado AB y el lado CD son paralelas. Por lo tanto, este ángulo también mide alfa. Entonces, acá podrás ver, ¿sí? Que es un triángulo isósceles donde esta línea es una bisectriz interior. Por lo tanto, también es una altura. Así que la respuesta sigue siendo 90. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Y hay una tercera solución, ¿ah? Hay una forma de resolver ese ejemplo. Una tercera forma. ¿Ya? Bien. Dime. Una pregunta, ¿era dato el problema que ABCD era qué cosa? Paralelogramo, un romboide. ABCD, un paralelogramo. Tres, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, ya estamos preparados para pasar al siguiente bloque, que son los problemas, ¿no? Y en los problemas se van a ir puliendo un poco la teoría, los teoremas, las sugerencias. ¿De acuerdo? Ya, vamos a empezar. Ahí está. Doy un par de minutos. Un par de minutos. Hmm, hmm. La D, dice, ¿no? Hmm,
Muy bien, veo que lo han hecho. Bien, vamos a resolverlo, ¿ya? Ajá, dice, ¿no? A veces es un romboide, a veces es un romboide, eh, CF igual a FD, CF igual a FD, ¿ya? ME mide 6, FN mide 18. Entonces, ¿cuánto mide EF? Ya está. Mira, acá, sin complicarse la vida, dices, si este ángulo mide alfa, este ángulo de acá también. Y si este ángulo mide beta, este ángulo también mide beta. Entonces, este triángulo tiene alfa, dos rayitas y beta. Este otro triángulo tiene lo mismo. Alfa, dos rayitas y beta. O sea, profesor, el triángulo F, un ratito aquí, FMD es congruente con el triángulo FMD, FNC. Ángulo, lado, ángulo. Y de esa congruencia, x más 6 es igual a 18. Por lo tanto, el valor de x sería 12, ¿no? 12. O sea, sí, la D tenían razón. Nada más, ¿ah? Nada más. Ahora, sería cuestión de reflexionar. ¿Era necesario este dato? ¿Era necesario ese dato? Ya, la solución oficial, ahí hay un romboide, hay líneas paralelas, dato también punto medio, 6, 18 y X. Ya está. Por las paralelas, beta, beta. Ya está. Y opuesto por el vértice también, ¿no? Ahí hay exactamente lo que dije. 12, ¿no? Exactamente. Pero la pregunta que les estoy haciendo, ¿era necesario ese dato? ¿O cómo usted cambiaría las cosas? Creo que el paralelogramo tiene muchas cosas más por dar, ¿no? Sí, yo creo que bastaba con decir que era un trapecio, ¿les parece? ¿No? Bastaba con decir que ABCD era un trapecio, ¿no? Como que nos queda corto tener ahí a un paralelogramo y solamente usar que son paralelas. Pero bueno, está bien, o sea, el problema no está mal, ¿sí? ¿Sí? Ya, vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente problema, ¿ya? No hay preguntas, ¿no? Me parece que no. Listo. Mm, ya vamos a ver, Yadira.
Mm, mm, Todos de acuerdo con Sandra y con Yadira. Bueno, con Yadira, ¿no? Ya, lo voy a resolver. Ujú. Dice, no, bueno, en realidad mm, uno lee esto y lo ve como que está complicado, profe, ¿no? Está mucho texto, pero en realidad no está tan difícil como parece. Ya, quiero ver los datos, ¿dónde están? Aquí, ¿no? Eh, Aquí 12, acá sigue midiendo esto 12, no hay ningún problema. Esto sigue midiendo 16. Lo que pasa es que las cuerdas se inclinaron por cuestión de empuje del viento, ¿no? Ya, ahora, ¿qué sucede? Si aquí el ángulo mide 4 teta, en el opuesto, en el vértice opuesto también debe haber 4 teta. Es por eso que este ángulo mide 2 teta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué nos piden hallar? La distancia entre el punto de anclaje T y el punto de unión E. No sé cuánto mide esta línea. ¿Cuánto mide esa línea? Y ahora dice usted, este ángulo mide 2 teta. ¿Pero por qué mide 2 teta? Porque este lado y este otro son paralelos. ¿Qué más? Esto mediría 12, porque este triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, esta parte mediría 4, ya que todo el lado AB, ¿no? Dato mide 16. Este ángulo mide teta, porque la suma me tiene que dar 2 teta, pues, ¿no? Lo cual haría que el triángulo sea isósceles. Entonces, de ahí el valor de TE vendría a ser 4. Esa es la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? 4, ¿no? La B de Barça, ¿no? Bien, ahí está. Romboide, el ángulo opuesto mide 4 teta. Los lados opuestos son paralelos. Ya está, el triángulo es isósceles. Y ya está. Respuesta a la B, ¿no? Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí. Creo que es hora de nuestro descanso. Sí, Profe, sí, Juan. una pregunta antes de que termine, profe. ¿Por qué en donde está teta, el otro ángulo también le puso teta? En el triángulo ATE, ahí se Sí, refiere. profe. Sí, Ya, profe. sí, sí, un ratito. Mira, lo que pasa es, hay un triángulo que está más o menos así. Ya, esto mide, a ver, está al revés. Este ángulo mide 2 teta. Esto mide teta. Y en este triángulo, la suma con él me tiene que dar 2 teta por ángulo externo. Entonces, por ángulo externo, este ángulo tiene que medir teta para que la suma me dé 2 teta, ¿no?
Por eso. Y de ahí que el triángulo sale isósceles. Esa es la razón. ¿Ya? Ahí, profe, ya lo tengo. Ya, listo. Muy bien. Vamos a descansar 15 minutos, ¿ya?